Hola, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias al Colegio Médico, a la doctora Isquia Siches, a la doctora Crispi por la invitación. Es muy importante este tema, todos nos tenemos que involucrar. Le doy las gracias a mis dos compañeras que me antecedieron, así me dejaron el camino bastante más explicado. ¿Y qué les voy a contar? Les voy a contar cómo se han hecho y se están haciendo las recomendaciones para vacunas contra este nuevo agente SARS-CoV-2 que nos tiene tan preocupados, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. No tengo ningún conflicto de interés que declarar respecto a vacunas, igual que nuestro grupo. ¿Y qué es lo que les voy a contar? ¿Quiénes y cómo se han realizado las recomendaciones? Para partir les voy a contar que el encargado de hacer las recomendaciones para el Ministerio de Salud en Chile es este CADEI, que ya mencionó la doctora Siches. Les voy a contar cuáles son los criterios que hemos utilizado para el desarrollo de las recomendaciones y finalmente les voy a contar por qué se han utilizado recomendaciones considerando priorizar, es decir, definir quién parte o quienes reciben inicialmente las vacunas en nuestro país en esta fase inicial de campaña. El encargado de realizar estas recomendaciones se llama CADEI, que es el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, creado en 2009. Este es un consejo o comité asesor, es consultivo, pero no es vinculante. Eso significa que nuestras recomendaciones son muy consideradas por nuestras autoridades, pero no necesariamente se aplican completamente como nosotros lo recomendamos. Sin embargo, la tradición y lo que, con lo que hemos contado hasta la fecha es que las recomendaciones realizadas por este comité son muy bien recibidas por nuestras autoridades, que son nuestra contraparte, en este caso el Ministerio de Salud. Es un comité científico-técnico que cubre todas las especialidades para poder discutir y recomendar vacunas. Hay pediatras infectólogos, hay pediatras saludistas, hay infectólogos de adultos, bioquímicos, inmunólogos, eh, personas dedicadas a la salud comunitaria, como son enfermeras. Por lo tanto, es un comité científico técnico que cubre todas las áreas de forma multidisciplinaria. Es deliberativo, porque revisamos toda la información disponible y la discutimos y la tratamos de adaptar a las características de nuestro país, y es independiente. Libre de conflictos de interés, que es un área muy importante para que las recomendaciones sean lo más transparente posibles. La tarea es asesorar en la formulación de políticas y en el diseño de programas, fundamentalmente en las estrategias y en las prácticas de vacunas para que sean las más eficientes, las más seguras, un término que se ha repetido en las dos presentaciones anteriores, y que sean coherentes con las necesidades de nuestro país. ¿Quiénes lo componen? Acá están. Este es un comité que tiene tres segmentos. El comité de expertos, que está constituido por los que ustedes ven acá: Jaime Cerda, infectólogo salubrista, perdón, pediatra salubrista; Eduardo Díaz, abogado; Mariluz Endeiza, infectóloga pediatra; Jaime Nostroza, bioquímico inmunólogo; Jaime Rodríguez, infectólogo pediatra; Solange Santillana, enfermera universitaria experta en el área de vacuna y en el manejo de vacunas, jefa del programa de inmunizaciones de la quinta región. Quien les habla, soy infectólogo de adultos. Tenemos un secretariado que es muy importante, son nuestra contraparte, la doctora Cecilia González, infectóloga pediatra, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones; Alejandra Rodríguez es nuestra contraparte en el Instituto de Salud Pública, información muy necesaria para el desarrollo de las políticas y de las recomendaciones; y también Alejandra Pizarro, que es jefa de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, que nos da toda la información epidemiológica que yo les voy a mostrar. Los que votan y recomiendan y están involucrados en el desarrollo de las recomendaciones es este grupo. Este grupo es muy importante, pero no vota y no tiene rol en la aprobación y la presentación de la recomendación. Sin embargo, como les decía, son muy importantes. Y la más importante probablemente es nuestra secretaria ejecutiva, enfermera universitaria, doctorada en salud pública, experta
en medicina basada en la evidencia y que nos permite el desarrollo y el seguimiento de todas las materias que nos convocan. Para ir entrando en materia, nuestra primera recomendación fue realizada el 30 de junio a solicitud justamente del Ministerio de Salud, en que nos consultaba cuáles serían en esta etapa de la pandemia, si contáramos con vacuna, un escenario bastante teórico en ese momento, de quiénes serían las personas, la población que necesitaría recibir una vacuna, ya sea porque tenía más riesgo de enfermar gravemente o de morir, o también cuáles serían las personas que necesitarían una vacuna para poder preservar, es decir, mantener el sistema sanitario funcionando, y también otras consideraciones, por ejemplo, mantener las actividades de la vida diaria funcionando. En esa primera fase del 30 de junio, nuestras recomendaciones estuvieron basadas fundamentalmente en ver cómo se estaba comportando la infección en nuestro país y en el mundo, para saber cuáles eran las personas que tenían más riesgo y qué factores, es decir, enfermedades, la edad, dónde viven, en qué parte geográfica del país estaban ubicados, para definir quiénes eran las personas que eventualmente se beneficiarían, maximizando la utilidad de una vacuna, en recibir entonces eventualmente una vacuna. También, por supuesto, en la evidencia científica que estaba disponible respecto a vacunas, respecto nuevamente a esta caracterización epidemiológica y a toda la información disponible hasta esa fecha. Y también mirando qué estaba pasando con el desarrollo de las vacunas, como ya les contaron, diferentes plataformas, es decir, diferentes moléculas de producción que se fueron ya desarrollando desde el inicio de esta pandemia, a partir prácticamente desde febrero, cuando se tuvo la información del virus, cómo se comportaba, qué era, con qué moléculas eventualmente se podían contar para el desarrollo y la investigación, y llegar a la etapa que estamos conversando ahora. Hasta esa fecha, ya fíjense, llevábamos prácticamente 4 meses desde el primer caso, que fue el 3 de marzo. Recuerden ustedes que ingresa a través de un viajero el primer caso. Sin embargo, rápidamente llegamos a junio con 275.000 casos y más de 4.500 lamentables defunciones. De ahí la importancia de la pregunta que teníamos que contestar para disminuir estos casos y ojalá disminuir en forma significativa las muertes por esta enfermedad. Muchas personas enfermas, el riesgo solo de estar en nuestro país, en alguna zona del país, nos ponía a todos en riesgo de enfermar. Mucho más enferman los hombres con esta enfermedad versus las mujeres, y es una enfermedad que no es leve, tiene mortalidad, es decir, produce lamentablemente un número significativo de muertes. La región metropolitana, recuerden que estamos el 27 de junio, era la región del país más afectada. Mucho más se hospitalizan los hombres, mucho más, y aquí es muy importante, se hospitalizaban y se siguen hospitalizando los adultos mayores de 80 años, y esta población además es la que más lamentablemente sufre de esta enfermedad y finalmente la muerte. Y también teníamos a toda la población susceptible, es decir, todos los chilenos o todos los que vivimos incluso en el planeta, somos potencialmente susceptibles de enfermar y no sabemos cuál va a ser nuestra evolución. Entonces, muy importante contar con una herramienta que nos permita evitar enfermar. Entonces, con esta evidencia, logramos recomendar las primeras indicaciones a dónde íbamos a poner esfuerzo en vacunar. Hasta esa fecha, como ya les contaron, ya se habían desarrollado y se contaban con diferentes desarrollos de vacunas. Sin embargo, al inicio, a 4 meses de esta pandemia, todavía no se tenían tan avanzados los estudios como lo que tenemos hasta la fecha. Las preguntas eran cuánta gente, cuántas personas de la comunidad necesitan vacunarse para proteger a la mayoría, cuánto dura la inmunidad producida por las vacunas, a quiénes podremos vacunar dependiendo de toda esta cantidad diferente de vacunas, cuántas dosis vamos a necesitar, es decir, muchas preguntas
que la evidencia científica hasta ahí ya estaba contestando. Con todo eso, lo primero que se recomendó entonces fue fundamentalmente partir por estos tres poblaciones objetivas a vacunar. La primera, los trabajadores de la salud. Ya les voy a mostrar por qué, porque tienen que mantener el sistema sanitario funcionando, no solamente para el SARS, coronavirus 2, sino que para todas las otras enfermedades que nos aquejan. En segundo lugar, yo ya les conté que los adultos mayores son y estaban siendo los más afectados, por lo tanto, los centros de larga estadía, especialmente nuestros ancianos vulnerables que necesitan de un tercero para su cuidado, es decir, que dependen de la vida diaria de otras personas y por lo tanto tienen más riesgo, eran objetivos de vacunación. Lo mismo las personas que viven en centros cerrados, porque la distancia física o el hacinamiento a veces no puede ser evitado. Lo mismo sucede en los centros de reclusión cerrada. Las personas que tienen factores por enfermedad, es decir, enfermedades crónicas, que los hacen más susceptibles de enfermar gravemente y morir, y también un factor de riesgo importante, la edad. Por lo tanto, consideramos que se debían incluir los mayores de 65 años y cualquier persona que tuviese alguna enfermedad crónica, que son las que conocemos que nos hacen enfermar más gravemente por esta enfermedad. Y finalmente, yo les decía que hay que vacunar un número importante de la población para poder protegernos todos. Entonces, considerar a la población general, sujeta, por supuesto, a qué tipo de vacuna íbamos a tener, cuáles eran las características de las vacunas, cuáles eran las características necesarias, por ejemplo, en una embarazada, si podíamos vacunarla, o en un niño pequeño, o en niños escolares. Por lo tanto, esa era la información hasta ahí y esa fue nuestra primera recomendación. ¿Cuál es la situación actual? Hemos avanzado, el camino ha sido esperanzador para encontrar soluciones, la vacuna, sin embargo, no es esperanzador en cuanto al impacto que tiene esta enfermedad. Vean ustedes, esto es al día de hoy, en el mundo esta enfermedad tiene solo un impacto hacia el aumento. Vean ustedes que no hay disminución en el mundo, y por eso una de las primeras condiciones de una vacuna que esté disponible es que debe ser asequible para todo el mundo, para todas las regiones. Acá no podemos tener nacionalismo o acaparamiento de vacunas, porque necesitamos que todo el mundo se vacune. Y lamentablemente ya llevamos 76 millones o más de casos y más de 1.700 millones de personas que han perdido la vida durante este año. Nuestro país también tiene un número importante de casos. Vean ustedes, más de 660.000 casos, más de 21.500 fallecidos, lamentablemente, en todo el país. Por lo tanto, esta es una infección que nos tiene muy, pero muy comprometidos. Nuevamente yo les contaba al principio que los hombres parecen enfermar más, y efectivamente así es. Esta barra más azul da cuenta de que los hombres se hospitalizan muchísimo más que las mujeres. Y la edad, el adulto mayor es la persona que tiene más riesgo de morir cuando miramos los porcentajes de personas que están falleciendo lamentablemente en nuestro país. Yo les contaba que la posibilidad de morir en junio era 1.6. Lamentablemente este virus no es un virus generoso con nosotros. Tenemos que lamentar que la posibilidad de morir es alta, de 3.3 para cualquier enfermedad que conocemos. Esta letalidad o la posibilidad de morir por la enfermedad es muy alta. Ya les contaron que hay múltiples vacunas en desarrollo. No se partió de cero, como decía la doctora Cortés, se partió ya con información disponible. Hay 214 vacunas candidatas en desarrollo y en estudio. Ojalá muchas de ellas lleguen a finalizar los estudios. Y 14 que están en estas fases avanzadas que contaba la doctora Cortés, que quiere decir que ya las vacunas han demostrado su seguridad y que están estudiándose en gran cantidad de personas. Para la vacuna de Pfizer, 44.000 personas se estudiaron, y por supuesto que van a continuar los estudios para que nos den más información y completar, ojalá, los 2 años, de tal forma de tener más información. Con aprobación de emergencia, que no significa que la vacuna sea segura,
sino que la necesitamos antes y por lo tanto los estudios se les ha puesto mayor celeridad a los estudios y no solamente mayor celeridad, sino que mayores exigencias para demostrar la seguridad y que son eficaces. Las que están aprobadas hasta la fecha de hoy es la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, ambas por la FDA, vacuna Pfizer en varios países. El primer país en regular su uso fue el Reino Unido y hoy día, no, ayer se aprobó en la Comunidad Europea. Esto nos llevó a hacer una segunda recomendación ahora, porque ya tenemos vacunas probablemente disponibles, y no probablemente, tenemos vacunas disponibles, pero las necesidades son muchas y el suministro es lamentablemente poco. Por lo tanto, se ha planteado priorizar de forma de permitir un inicio ordenado y priorizado de la vacunación en Chile. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener y preservar el sistema sanitario, mantener las actividades esenciales de la vida diaria, esas que necesitamos todos, que funcione la luz, que funcione el agua, que funcionen las comunicaciones, que exista gobernanza en el país y también considerando cuáles son las vacunas que ya tenemos disponibles, cuáles son las poblaciones que han sido incluidas en los estudios para poder decir entonces, de acuerdo a las regulaciones de las entidades internacionales y de nuestra institución regulatoria, que en Chile es el Instituto de Salud Pública, qué es lo que vamos a tener. Y muy importante considerar que el suministro inicial va a ser limitado y con despacho fraccionado. No todas las vacunas van a llegar en el mismo momento a nuestro país. La tarea de priorizar es una tarea tremendamente compleja. Si tuviéramos todas las vacunas disponibles, no estaríamos intentando priorizar, pero es necesaria alta demanda, suministro limitado, entrega o despacho fraccionado y una calendarización que puede eventualmente sufrir modificaciones. Ya les conté que los escenarios son complejos, hay muchas vacunas disponibles, probablemente que van a llegar a estar en etapa de ingresar a ser usadas en la comunidad. La complejidad de la vacunación, de llegar a todos los vacunatorios, a todos los puntos del país, es muy compleja y ya les conté cuál es el objetivo fundamental. Se ha recomendado hacer esta priorización en fase 1A, B y C, en fase 2 y en fase 3, pero recalcarles que el objetivo de la recomendación es vacunar a toda la población objetiva. ¿Cuál es la población objetiva? Es más o menos el 80% de la población chilena. ¿Qué es lo que le hemos propuesto a la autoridad? Partir por el personal sanitario. Y en segundo lugar, partir por nuestros ancianos que están en centros de larga estadía, en las personas que están en centros cerrados como son el Sename o en convenio, en las instituciones de atención de salud mental, que también son personas que están limitadas en cuanto a mantener las medidas de prevención que todos conocemos, en las personas privadas de libertad y en el personal crítico de la administración del Estado. Continuar una vez que tengamos suministro, y esto no significa que esto tiene que terminar uno para continuar el otro, ya les dije que es un fenómeno dinámico, es continuar con las personas adultas mayores, que son las que tienen más riesgo de enfermar, y con las que tienen alguna patología o enfermedad crónica, para finalmente completar con aquellas que desarrollan tareas esenciales y servicios básicos para la actividad del país, y finalmente entonces llegar a toda la población que lo necesita, que ya les conté, es más o menos el 80% de la población. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Yo creo que tenemos un largo camino, pero lo importante es saber que en algún minuto de cuando se dispongan de las dosis necesarias vamos a lograr ser inmunizados. Para el personal de salud también ha necesitado ser planteada una priorización. No van a llegar todas las vacunas en un comienzo. Contarles por qué partimos con nuestro personal de salud, porque tienen un riesgo casi 2 veces mayor que la población en general. Esto evaluado hasta el 25 de septiembre, por lo tanto se pueden enfermar más y nos dejan sin esa atención tan necesaria para toda la población.
y contarles que todo el personal en Chile, tanto público como privado, es un grupo prioritario que debe recibir vacuna contra SARS-CoV-2. En preparación está ver la necesidad de subpriorizar la población adulta mayor y finalmente esta es una condición mundial. Todos están preocupados de quién comienza a recibir las primeras vacunas. En Estados Unidos, que son productores de 2 vacunas ya aprobadas, también han planteado la necesidad de priorizar esta primera fase de inicio de campaña y contarles lo que ya les han contado mis compañeras, que aun cuando comencemos a contar con vacunas, una herramienta tan importante para el control de estas enfermedades, necesitaremos mantener las medidas que ya conocemos: lavado de manos, uso de mascarilla, boca y nariz cubierta todo el tiempo, el distanciamiento físico, evitar los desplazamientos innecesarios. Eso significa no estar hacinados y, muy importante, mantenerse informados.